Hemos estado considerando el ejemplo de personajes del registro bíblico que destacaron por su fe. Bien podríamos considerarlos como ejemplos a seguir, pero a pesar de sus muchos éxitos y de sus aciertos, son solo la sombra de la persona y modelo central en que nos enfocamos como principal. Se trata de Jesús. Consideremos juntos y leamos Hebreos capítulo 12, versículo 2. Se nos dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Notemos que el texto señala claramente: fijemos nuestra mirada en Jesús. El primer camino que transitamos por la vida a causa del pecado, y es algo natural de esta naturaleza caída, es el camino del egocentrismo, donde el yo está primero. Por esa razón, el más grande obstáculo a superar para poder caminar y relacionarnos con Dios es el yo, nosotros mismos. En esta nuestra casa espiritual nos identificamos como cristocéntricos. La expresión, como se autoindica, es una combinación de dos palabras que sitúa a Cristo justo en el centro de todo. Hemos renunciado a nosotros mismos para seguir y servir a Cristo. Nos alineamos al sentimiento del apóstol Pablo, que le escribió a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, hemos renunciado a nosotros mismos, nos hemos autodesplazado y hemos ubicado en el centro de nuestra vida a Cristo. Jesús es nuestro modelo a seguir. En cuanto a modelo, nosotros somos como la gelatina, pues tendremos la forma del molde en que seamos vaciados. Y Cristo es el molde, es el modelo. Nosotros nos vaciamos en Cristo para ser como Cristo, para entonces hablar como Cristo, comportarnos como Cristo, pensar como Cristo. Nos alineamos por completo a Él. Es como cuando nos las pasamos mucho con una persona que ejerce bastante influencia sobre nosotros. Terminamos hablando como esa persona, pensando como ella piensa, por el grado de admiración que le tenemos. Por eso entonces, considerando a Jesús como nuestro modelo, debemos siempre estudiar en la Biblia la revelación de la vida, la obra y la personalidad de Jesús para que así lo imitemos en todo. Por esto también es necesario tomar al Espíritu Santo como nuestro guía. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 14, Jesús mismo dijo del Espíritu Santo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Consideremos lo que es un modelo, teniendo en cuenta que un modelo es un punto de referencia a seguir. Define el cómo hacer. En todos los ámbitos se requiere un modelo porque sabemos qué hacer, pero generalmente no sabemos cómo hacerlo. Jesús se reveló a nosotros precisamente para enseñarnos el cómo hacer, pero no solo con palabras o de palabras, sino que también de hechos. Jesús nunca pidió, nunca ordenó que hiciésemos algo que Él mismo no hubiese hecho primero. Por eso categóricamente expresó que nos dio ejemplo para que como Él ha hecho, nosotros también hagamos. Seguir el modelo de Jesús implica ser como Jesús y hacer como Jesús. Y hay tres aspectos principales que definen el modelo de Jesús. El modelo que es Jesús, el modelo que debemos seguir. Lo primero tiene que ver con su estilo de vida. Porque Él no llevó un estilo de vida común. Él era diferente, pues vivió sobre esta tierra una vida con propósito. Él vino a cumplir aquello para lo que se manifestó a esta tierra. Antes de partir, se lo expresó en una oración cuando intercedía a favor de sus discípulos al Padre. Le dijo a Dios: yo he acabado la obra que me diste que hiciese, y de esa manera yo te he dado gloria. Yo he cumplido con tu voluntad. Vemos entonces que en este estilo de vida, número uno, Jesús fue un adorador. Fue una persona que agradó a Dios en todo.
justo después que salió del agua, después de haber sido bautizado por Juan en el río Jordán, se dejó escuchar una voz por todos los que allí estaban presentes. Era la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, quien me complace, quien me agrada. Eso nos demuestra inequívocamente que Jesús era un adorador, que estaba en esta tierra adorando a Dios, agradando a Dios en todo lo que hizo. El segundo aspecto de este estilo de vida fue que bendecía a su semejante. Mantuvo siempre un corazón sano, tenía buenas relaciones con la gente y amaba aún a las personas que lo odiaban. Nosotros podemos notar cómo Jesús mantuvo siempre ese corazón alineado al cielo, amando a toda persona. Nosotros hemos entendido que los barcos no se hunden por el agua que está alrededor de ellos, sino por el agua que les entra. Jesús no permitió que el agua de los malos sentimientos entrara a su vida, tocara su corazón. Recordemos lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Jesús guardó su corazón, por eso nunca tuvo un sentimiento de odio, de rencor, de resentimiento y de amargura contra nadie. Por eso nunca envidió ni le deseó el mal a nadie. Por eso nunca fue orgulloso, altivo, soberbio, arrogante o prepotente. Siempre mantuvo un corazón alineado a Dios y alineado con las demás personas. El tercer aspecto que definió su estilo de vida fue que creció en todos los aspectos de su vida. La palabra del Señor menciona en Lucas capítulo 2, versículo 52, que en su proceso de crecimiento manifestó tres tipos de crecimiento. Porque dice que Jesús crecía en sabiduría, es decir, tuvo un desarrollo, un crecimiento intelectual. Y recuerda que así como pensamos, así vivimos. Y como pensó de la manera correcta, por eso vivió de la manera correcta, siendo siempre mejor. Lo segundo es que dice que crecía en estatura. Nos habla de crecimiento en sentido general. En todas las cosas, a nivel físico, Jesús crecía. Y también que crecía en sentido relacional, porque crecía en gracia para con Dios y los hombres. Podía tener y mantener una buena relación con Dios y con las personas a su alrededor. Eso sin duda le hizo ser una buena persona, una mejor persona a diario. El cuarto aspecto que nos habla de ese estilo de vida que Jesús vivió, que agradó a Dios, fue el de ser un fiel servidor de su semejante. De Dios, de su semejante, porque fue útil. Como ya había mencionado en Juan capítulo 17, versículo 4, dijo al Padre orando: yo te he glorificado en la tierra. Yo he cumplido lo que se me envió. Además, en Mateo capítulo 20, versículo 28, Jesús aclaró que Él no vino para ser servido, sino para servir. En múltiples ocasiones, en muchas oportunidades, lo leemos en la Biblia, que desarrolló actividades que son consideradas bajas, a pesar de ser grande y poderoso. Entre esas destaca el momento cuando lavó los pies de sus discípulos y así les sirvió. Después de resucitar también se nos cuenta que les preparó la comida, atendió a los niños, ayudó siempre que tuvo la oportunidad de hacerlo. El último elemento que destaca esa vida fuera de lo común, esa vida extraordinaria que Jesús vivió, fue que compartía el mensaje de Dios a todos. Generó influencia, trajo el cielo a la tierra. Su predicación, cuando inició, se mantuvo siempre en el mismo nivel, en la misma línea. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, dice que Él comenzó a predicar y decía a todos: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, cambien y crean en el Evangelio, abracen la fe. Ese es el primer aspecto que definen a Jesús como modelo. El segundo aspecto es su dependencia y su plenitud del Espíritu Santo en Él. La Biblia nos muestra que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, concebido por María, engendrado por el Espíritu Santo. También se nos dice que bautizó y que bautiza con el Espíritu Santo. Además, sobre Él descendió el Espíritu Santo porque estuvo lleno del Espíritu Santo. Era guiado por el Espíritu Santo y se movía en el poder del Espíritu Santo. Todas estas afirmaciones las conseguimos en los evangelios, cómo Él dependió
de el poder del cielo, de la sobrenatural presencia del Espíritu en su vida. Cuando comenzó su ministerio, y el registro es de Lucas capítulo 4, dice que manifestó a partir del versículo 14, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Estaba lleno y pleno, procuraba intimar, mantener siempre la comunión con el cielo a través del Espíritu Santo. El tercer aspecto que nos presenta a Cristo como nuestro modelo a seguir, como el molde en que debemos vaciarnos, es que se multiplicó. Él hizo discípulos. Y esto define capacidad de influencia, de proyección y continuidad de la obra que se había comenzado. Hacer discípulos es tan importante que fue una orden específica de Jesús cuando partió de esta tierra. A quienes ya eran sus discípulos les dijo que fueran e hicieran discípulos siguiendo su modelo. En resumen, entonces, vemos en Cristo un patrón de vida. En Juan 13:15, como ya lo había mencionado, dijo: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho. Lo segundo es que tuvo una conexión continua con Dios por la plenitud del Espíritu Santo. Dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y número 3, Él dio una orden que debe cumplirse. Dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto fue la orden, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Estos tres elementos nos muestran que Él es el modelo a seguir y que así como Él vivió un estilo de vida distinto, así nosotros debemos vivirlo. No una vida ordinaria, mundanal, sino una vida extraordinaria y sobrenatural. No depender de nuestras propias fuerzas, ni del poder del mundo, y mucho menos buscar ayuda en las tinieblas, sino depender del Espíritu Santo, siendo plenos, llenos de Él. Y número 3, haciendo lo que Él hizo, discípulos, generando influencia, multiplicándonos, sacándonos fotocopia, para que todos terminemos igual al original, que sabemos es Cristo. En específico, y recordando cómo hizo Cristo las cosas, recordemos, revisemos nuevamente Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Allí dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Acá, como ya he mencionado, recordando, están las 4 acciones que Jesús ejecutó y que son modelo para que nosotros también hagamos como Él hizo. Primero, recorría las ciudades y aldeas. Esto indica que Jesús iba a la gente y con ello mostró interés por la gente. Lo segundo es que enseñaba, se dispuso a orientar a la gente acerca de la vida, de cómo agradar a Dios. Lo tercero es que predicaba el Evangelio, le dio a la gente una buena y nueva noticia, un mensaje fresco, alentador, de ánimo y de optimismo. Lo cuarto fue que sanó el dolor y la enfermedad y con esto manifestó su poder. El resultado de estas acciones fue que le siguieron multitudes, porque cuando vamos a la gente, cuando les enseñamos vida, cuando les hablamos de Dios y les ministramos del poder de lo alto, del poder del Espíritu, entonces la gente vendrá. Y dice que Jesús, a toda esa gente que le siguió luego de que Él les ministró este beneficio ya mencionado, los vio con compasión. Fue sensible ante la necesidad de la gente. Además los vio agobiados y desamparados. Los vio dispersos, necesitados de protección, de agrupamiento, de guía, de orientación. A pesar de que recibieron, vinieron a Jesús en búsqueda de más de lo que ya habían
recibido. La gente siempre va a necesitar amor, enseñanza, buenas noticias y sanidad. Y lo menciono porque la gente está cansada y cargada de tanto odio, de tanto resentimiento, de tanto rencor, de tanta amargura, de tanta envidia, de esos malos sentimientos que corrompen, que corroen, que destruyen, que arruinan el corazón. Por eso necesitan amor, necesitan sentirse amados, necesitan, en definitiva, a Dios, que sabemos es amor. Y eso fue lo que Jesús identificó en ellos. Necesitan amor, pero también necesitan enseñanza, porque como a veces menciono, la gente vive pero no sabe vivir. Si supiesen vivir, no cometiesen tantos errores, no llevaran tantos golpes en la vida. Carecen de enseñanza, carecen de instrucción, y eso fue lo que Jesús vino a traerles. Además, necesitaban una buena noticia. El mundo está lleno de malas noticias, muy malas. Una persona no necesita saber o recordar que si no se aparta de lo malo va a ir al infierno. Esa mala noticia retumba en los labios de muchos y también en sus oídos. Están influenciados por ese mensaje que, aunque es cierto, no es en su momento el que ellos necesitan escuchar. Necesitan la buena noticia de que a pesar de sus pecados y de sus errores, hay una oportunidad. Como dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, aún hay esperanza para el que está entre los vivos, porque más vale perro vivo que león muerto. Y muchos sienten que llevan una vida perra, que no son nada, que no valen nada, que son como perros callejeros. Pero saben, están vivos y hay una oportunidad. Y así como la mala noticia dice que ellos, si siguen por el camino que van a ir a parar al infierno, la buena noticia es que a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, Dios les ofrece una oportunidad, que aún hay esperanza para ellos y que si aprovechan el momento y la oportunidad, Dios les va a recibir con los brazos abiertos y va a cambiar su vida presente y su vida eterna. Así que vamos a compartir esa buena noticia y desde luego que también vamos a ministrarle sanidad a la gente. La gente anda enferma y solo el toque divino que está en nosotros puede transformar sus vidas para siempre. Aquí recordando, Jesús definió también 4 tipos de personas. Número 1, los perdidos, a quienes fue esos carentes de amor, de instrucción, de una buena noticia, del toque divino que les sana. Y cuando vamos a los perdidos y hacemos lo que Jesús hizo en ellos, entonces estas personas vendrán, son las multitudes, y Jesús les llamó ovejas. Ovejas a quien hay que instruir, guiar, ayudar, orientar, inspirar, impulsar para que se conviertan en discípulos. Y un discípulo es una persona en disciplina que asume nuevas normas de vida. Los que siguieron hasta ese momento a Jesús, Él les llamaba discípulos y a ellos les dijo que debían orar al Padre por esas ovejas que estaban dispersas como ovejas sin pastor, esas ovejas necesitadas. Y luego habló de los obreros, el 4º tipo de personas, discípulos que son capacitados y enviados a la obra. Son llamados obreros porque van a la obra y se mantienen haciendo la obra. En definitiva y a manera conclusiva, seguir el modelo de Jesús implica, número 1, estudiar la vida de Jesús. Y para ello tenemos que leer la Biblia. Recordemos que Él mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuidamos de cumplir lo que Él nos ha mandado. Como dijo en Juan 16:33, toda la enseñanza se las he dado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, que así como yo vencí al mundo, ustedes también van a vencer al mundo. Entonces, estudiemos la Biblia, enamorémonos del ejemplo de Jesús, sigamos en todo a Jesús. Segundo, seamos como Jesús. Pongamos en práctica esa vida diferente, extraordinaria, plena en el Espíritu y de multiplicación, y hagamos las cosas como Él las hizo. Nos dio el ejemplo para que nosotros también generemos influencia como Él generó influencia en nosotros. Mucho que agradecerles a Él, a nuestro Dios, a Jesús. Así que en correspondencia
no por temor, no por miedo, porque como hemos aprendido, no seguimos a Jesús porque queramos evitar el castigo de la condenación del infierno o porque queramos la recompensa del cielo, sino porque estamos agradecidos y queremos corresponder abiertamente su amor con nosotros. Abre tu corazón, cierra tus ojos, ponte en las manos del Señor, pídele al Espíritu Santo la fuerza, la inspiración para que te mantengas enfocado en Jesús, fijando la mirada en Él, para que seas como Él y para que hagas como Él ha hecho. Con los ojos cerrados, con el corazón abierto, extendamos este tiempo en oración para que recibamos según lo que hemos aprendido en este momento. Señor Jesús, en tus manos. Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros.